Llegaron y él dice como, no sé, no me produce algo, como que me da desconfianza, como que no creo en él, me parece que es una persona muy oscura. Era en una de las primeras eras de Carriers. Sí. Y fue bastante incómodo porque nosotros estábamos tocando en una plataforma y llegaron las manos y camionetas y empezaron a hacer campaña ahí del Partido Liberal, eso sí lo puedo decir, del Partido Liberal. Ahí, entonces, es tan manipulable una persona que le tocan sus emociones, uno, y tocan su fe. Pienso qué hacía Jesús en su momento, ¿no? Porque al fin y al cabo ya lo hizo. O sea, en su momento él tenía como, no políticamente su posición, pero él tenía sus principios muy claros y lo dejaba ver hacia los demás sin miedo a que fuera criticado por cualquier cosa. Te damos la bienvenida al podcast de la oveja sinvergüenza. Un podcast en el que hablaremos de Dios sin ñoñería. Un podcast en el que entrevistaremos a personas que decidieron romper el molde e ir en contra de la corriente. En este podcast no nos da vergüenza confesar pecados y ser vulnerables, como aquella oveja que decidió ser diferente a las otras 99. Esto es la oveja sinvergüenza. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Bien, hoy animado con el tema de hoy. ¿Tema favorito? Uno de los favoritos, sí, claro. La verdad es que pues esto ya lo sabemos que va a crear un poquito de controversia. Controversia, sí. Controversia. Pero no estamos buscando realmente la controversia, sino por el contrario, lo que estamos buscando es dar nuestro punto de vista, cómo lo hemos vivido, cómo ha sido para nosotros esto. Y pues también como pues en derecho. Sí, ahí sí, de hablar de derecho. Ser transparentes, ¿no? Sí, ahora como siempre arrancamos, ¿no? Hoy, y vamos a hacer así una pequeña intro al tema y vamos a hablar de política. Hoy vamos a hablar de política no solo a nivel Colombia, sí vamos a tocar el tema un poquito a nivel Colombia, pero queremos hablar en serio, es como la posición de la Iglesia de Cristo frente a la política, ¿sí? Entonces dejamos claro, como en el primer capítulo, sí, nosotros no somos politólogos, no somos abogados, no somos nada, somos simplemente pueblo. Sí. Pueblo pues que directamente también se ha visto afectado pues, por decisiones de gobernantes y todo ese tema. Entonces, bueno, pues, ¿qué? Arranco yo. Sí, hasta que se habla. Saque el primer hilo, por favor. Mándelo. Bueno, una de las cosas que pasa mucho en las iglesias son las pancartas a favor de X o Y candidato. A esto me refiero, por ejemplo, pues no es un secreto que aquí en Colombia fue para las elecciones de Congreso, de presidencia, mejor dicho, es el proceso de paz. Y mucho antes la iglesia ya participaba políticamente, pero el proceso de paz fue una ruptura en la política colombiana. El caso es que muchas de las cosas que sucedieron en la iglesia hizo parte de ellas. Y esas pancartas a las que yo me refiero son las que colocaban como estos candidatos son cristianos, apoyémoslos, votemos por ellos, son servidores activos, son ujieres, son una cantidad de cosas que van a representar muy bien a la iglesia. Y uno va y los ve, ¿no? O sea, las votaciones en el Congreso son públicas, así en el Consejo de Bogotá, todo esto que se hace desde hace unos años como la revisión, ¿cierto? Eso se llama las vedurías. Entonces, con las vedurías lo que uno puede ver son los votos de esos candidatos. Pero más que ver un progreso hacia la iglesia, es como un progreso a los intereses de los que dirigen a veces las iglesias. Yo sé que está el tema de familia, temas de muchas cosas que no vamos a entrar aquí a votar si estamos a favor, en contra, cuál es la posición de X, de Y, qué dice este, qué dice el otro, sino más bien en que sea la posición de estos candidatos siempre es política hacia su partido político. ¿Sí? Sí. No es su círculo. Exacto, no es iglesia, no es tampoco que, digamos, van a beneficiar a las clases vulnerables, etcétera, que es muchas veces lo que ellos dicen, como no, es que la iglesia está atravesando problemas por
por los impuestos, que no sé qué hablaremos de eso, si lo voy a hablar, pero Andresito, este es tu capítulo. Saca Va a todo ser lo que el podcast de necesites. Andrew y sus amigos. que es mentira. No, Andresito, sí, Y- digo, sí es bien involucrado. A mí me gusta Entonces- leer mucho también, pero sí, ese tema toca hablarlo. Y la verdad es que es bastante manipulador de la fe, ¿sí? Yo me acuerdo que no voy a decir el nombre de man porque le cayeron re duro cuando lo dijo, pero igual. Él dijo como que yo cada vez que hay elecciones siento que se manosea mi fe Ujú, políticamente, o sea, se utiliza. ujú. Por ejemplo, no sé, para las últimas elecciones de la alcaldía, este capítulo estamos haciendo porque vienen elecciones. En octubre tenemos Entonces, digamos, ¿cómo vamos a hacerlo antes de elecciones. que esto se prenda todavía más? Pero esas elecciones a la alcaldía, muchos pastores se fueron hacia el lado de un candidato que se quemó re duro, re duro. Pero es que era extremadamente absurdo su postura política. O en sea, las anteriores sí, elecciones. Sí. Ok. Y todos le hicieron campaña. No, que mejor dicho, que él va a todos lados con la Biblia, que no sé qué. Y yo hablé con los de la campaña con gente que lo apoyaba y que lo Ajá, conocía, ajá. que hacía parte de la campaña, porque fue un pelado que terminó allá que yo conocía. Bueno, el caso es que él dijo como la que lleva las Biblias y tiene varias es la asistente de él. Entonces cuando el man va le dice como mira, está en la Biblia, Dun. Vea que entonces cuando se iba a reunir con otros sectores que de pronto no eran cristianos, pues le pasaba lo que estuviera relacionado para que él, ahí en su bolso que llevan, no, digo esto. Ay, Ok. entonces era, Estrategia. pues es que, o sea, yo sí lo digo, o sea, a veces como cristianos somos demasiado ingenuos Ajá. al pensar que todos actúan con bien. Oh, ¿sí? total. Y políticamente todos son vivos, o sea, no hay ningún... No, es que yo soy cero astuto y aquí yo hago política de bien, que fue lo que alguna vez dijo un político por ahí. No, yo no juego a ese... O sea, yo no tengo ese juego de hablar mal de los otros. Y el debate siguiente estaba sacando todos los trapitos al sol del resto. Es que sí, pero el papel de la iglesia en general es una de las cosas, porque han sido más. Es bastante como queda debiendo. Total. A mí me da muchísima incomodidad. Demasiada incomodidad que usen plataformas de la fe para hablar de política. Una vez con Juancho. De hecho, nos invitaron a tocar a una iglesia, ¿te acuerdas? Ah, sí. No voy a decir cuál es. Qué Es recuerdos. una mega iglesia. En una de las primeras eras de Carriers. Sí. Y fue bastante incómodo porque nosotros estábamos tocando en una plataforma y llegaron las manos y camionetas y empezaron a hacer campaña ahí del Partido Liberal, eso sí lo puedo decir, del Partido Liberal, ahí. Entonces es tan manipulable una persona que le tocan sus emociones, uno, y tocan su fe. Y a la final el resultado no tiene beneficio para la misma. Sí. Sino el que lleva el beneficio es la persona que está en esa posición política y en ese sueldazo que se va a mandar, y está bien, o sea, eso es el sueldo que le pagamos. Pero uno espera que no solo beneficie a la iglesia, sino beneficie a la comunidad en sí. Y a la final lo triste es que esa persona que habla de Dios y que usó una plataforma es la única beneficiada de ese tema. A mí me da eso, me da mucha piedra. No, siento al fin y al cabo que la fe de ciertas personas a veces es muy, muy fácil de manipular. Y siento que hay personas que están como muy vulnerables en el sentido de que siguen a fe ciega lo que dicen en las iglesias, ¿no? Que no tienen como un criterio y son como muy vulnerables en ese sentido. Y si te dicen, ve y vota por tal persona, o estas personas son cristianas, fácilmente va a votar por esa persona sin siquiera haber leído realmente o hacer un estudio de fondo. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo que hablando con mi papá también le gusta harto la política, y él decía cuando fueron las elecciones del 98 para Pastrana y todo esto, que la gente votó por Pastrana por ser lindo. Que, no, es que él se ve y cómo habla y que no sé qué, y pues una presidencia paupérrima. La verdad, sí, eso nadie puede decir que fue un excelente presidente. Y eso pasa con los cristianos. Como porque es cristiano, ya. Y
yo soy cristiano, pero fácilmente a veces no me comporto como cristiano, ¿sí? Y yo no represento a nadie, sino solo a mí mismo, ¿sí? O sea, como que yo puedo decir, puedo rendir cuentas de lo que yo hago aquí en mi trabajo, enseñando ese tipo de cosas, de lo que son mis actos. Pero esas personas que van a administrar bienes públicos, que van a tomar decisiones, que van a dirigir, ¿cierto? O sea, van a dirigir a un grupo de personas, porque siempre se hablan, son de grupos, se afectan y estos... pues por ser cristianos muchas veces están supremamente mal preparados. Es un lobby de que solamente y es, pues voy a decir la verdad, es fácil vender a un discurso a los cristianos cuando hablas de familia, cuando hablas de que vamos a proteger a las familias, cuando hablas de que es que la iglesia, si no están buscándole cómo imponerle esto, cómo ponerle límites a la fe, que es algo cierto, ¿no? En el capítulo anterior lo hablamos un poco con Fabri. Y es que pues, aquí no estamos restando la importancia a esos debates, pero sí a que eso es un debate entre todo lo que sucede alrededor de la política, como por ejemplo son los recursos, el presupuesto de la nación, no sé, las agendas incluso de inclusión, todo que son temas mucho más extensos, los procesos de negociaciones con los grupos armados, con las bandas criminales, el narcotráfico, bueno, todo lo que afecta a un país, y en eso estamos supremamente mal preparados. Yo voy a hacer un ejemplo que no es un man cristiano, ahorita se está presentando por el tema de la subida en la gasolina. El man entró al Partido Conservador, un partido que no me cae bien, pero el man entró ahí. Y él solamente sabe de motos, o sea, de veeduría de movilidad. Es el man de la veeduría de movilidad. Yo me pregunto, o sea, él se va a presentar, creo que al Consejo de Bogotá. Y no le estoy haciendo campaña, solamente me pregunto, ¿qué tan preparado va a estar cuando no se hable de movilidad? ¿Sí? Porque eso debería ser la persona a la que uno busca, ¿no? Como que... un perfil completo. Sí, exacto, pues... y como diría uno, íntegro para el asunto, ¿no? Es como contratar, no sé, a un diseñador que te dice, yo solamente hago logos. Pero si tú necesitas un video... ilustración... no, búscate a otro. Un abogado que le dices, ven, necesito que me leas esta ley. Uy, es que yo me sé la 1 solo la 10. Solo soy penal o solo soy familia. Entonces como que de pronto no es mi especialidad, pero mira, yo te puedo descifrar esto que dice el código, lo que sea. Lo que dice la Constitución, te la descifro, te la explico. Eso termina siendo pues un abogado que uno entiende. Un médico que por más general que sea te ayuda a encontrar qué es lo que te pasa y te manda claro con el especialista. Y es que ahí conectándolo con lo que tú estás diciendo, lo que hablábamos qué día, que decíamos música cristiana, música secular. Yo siento que no hay un político cristiano, es un político que tiene sus principios con temas cristianos, pero no es un político cristiano. Sí. Es un representante, sí, que en sus principios habla, ni siquiera debería hablar de su fe, sus hechos deberían hablar por sí solos de lo que él cree y sus propuestas y todo lo que le está haciendo debería hablar solito, no para ganar un público, para tener más votos. ¿Sí me hago entender? Realmente al fin y al cabo es política, ¿no? Estaban buscando pues votos al fin y al cabo y usan el medio que sea necesario para obtenerlos. Exacto. Y yo veo que muchos de los que se van de parte de la iglesia a estos espacios se van es con el fin de imponer su credo, ¿sí? Y yo creo que la iglesia, más que en algún momento lo hablaremos, más que aceptar todas las prácticas, es aceptar a las personas. Pero eso lo hace la iglesia. Pero el Estado no puede comportarse como una iglesia. Más que vimos en un Estado laico, pues. Exacto, de imposición a que tú no puedes hacer esto porque Dios dice lo contrario, entonces yo voy a gobernar, es para hacer esto, porque pues es una ambigüedad. Yo no puedo estar en la ambigüedad en un Estado. La ley tendría que ser blanco-negro, a pesar de que hay unos vacíos, pero en este caso yo no podría imponerle a otra persona como que viva bajo mi fe, por ejemplo. Perdón, te interrumpo. Pero yo pensaba entonces un político cristiano solo va a buscar beneficios para la iglesia cristiana, y por qué no para la musulmana, por qué no para la Exacto. Eso es lo que yo iba a decir. Por ejemplo,
pues está la monogamia, pues es que vivimos nosotros. Sí, sí. Y los que no la viven, entonces no es un tema de religión. Entonces, yo voy a imponer que aquí, como solamente monogamia, entonces de aquí en adelante todos los que se van a casar, hombre, mujer, una sola vez, de aquí si usted no se puede divorciar porque está prohibido por la ley, está prohibido por esto y esto. Y pues obviamente aquí en Colombia no se puede divorciar, ¿sí? Que no sea la voluntad de Dios es una cosa muy distinta. Sí, pero la iglesia, o sea, los políticos cristianos, no la iglesia. Ahí sí, los políticos cristianos juegan un papel, o sea, como si fueran Dios. Una imposición. De imposición, fuerte. porque Dios no te impone. O sea, Dios no te dice, es que si pecas o sea, automáticamente te quemo. Ajá, ¿sí? te borro del Sí, libro. o sea, exacto. Sí. O sea, existe la gracia, pero los políticos que más están aferrados a su fe aparentemente son los que menos viven en gracia. Uh-huh. Y lo otro, tampoco es que viven mucho en justicia porque siempre, o sea, obviamente, o sea, al decir cristiano también te estás poniendo, eso sí es cierto, no solamente en el sentido de hecho, político. Te pones un lastre. Exacto. Ajá. La gente te ve, o sea, va a decir como estoy esperando a ver a cuándo te equivocas para... sí, siendo político. No, que es cristiano. Es peor. Literal, sí, Entonces, uno ya tiene una doble responsabilidad. Entonces imagínate ahora cuando tú vas allá. Pues obviamente un periodista que no quiere a los cristianos va a buscar hasta el punto final en el que vea qué está pasando en el fondo. Ajá. Que ya pasó. No vamos a decir la iglesia por respeto porque nos van a caer re duro. Pero sí, les encontraron una cantidad, o sea, un emporio empresarial que ha crecido desde el punto en el que ellos empezaron a involucrarse en la política. Con cierto candidato que ahí sí ya no podemos decir por temas de seguridad. Sí. Menos mal nada saben dónde grabamos. Sí. Entonces, en este momento ya estamos en otra ciudad en Europa. Es bastante, o sea, triste porque uno siente a veces que esos candidatos cristianos, en vez de ejercitar y ejercer su carácter, se dejan influenciar. Se dejan llevar. No sé si serán influenciables, no sé si es que los tienen, no sé, extorsionados, conocen cosas de ellos que no quiere que la gente sepa. Cualquier razón puede ser, pero eso no sería acorde con lo que dice la Biblia, más que lo que diga la iglesia. Sí. Yo ahí siempre me hago una pregunta. Yo digo, y de hecho me lo quiero tatuar algún día, y es "What would Jesus do?" Que esa es una frase que en Estados Unidos usan mucho. Y es, o sea, si pudiéramos tener acá a Jesús hoy de invitado, obviamente él está acá, él está al lado de Juancho, pues porque tenemos un lugar allá. Eso, Juancho, abraza a Jesús, que él está ahí contigo. Pero en serio, o sea, si analizamos a un político desde la posición de Jesús y también la posición política de Jesús en este momento, pues porque, pucha, o sea, si acá está difícil la cosa, en esa época era mucho más complicado porque estaban bajo un imperio, ¿sí? Sí. ¿Qué haría Jesús en este momento? O sea, ¿de qué hablaría Jesús? ¿Solo buscaría beneficios para la iglesia? ¿Solo buscaría que a la iglesia no le pongan impuestos? ¿Cómo sería la posición de Jesús siendo un político? Que debería ser la posición de cualquier cristiano que aspire a hacer política. ¿Sí? ¿Cómo sería? Pues no es cómo sería, sino pienso qué hacía Jesús en su momento, ¿no? Porque al fin y al cabo ya lo hizo. O sea, en su momento él tenía como... No políticamente su posición, pero él tenía sus principios muy claros y lo dejaba ver hacia los demás sin miedo a que fuera criticado por cualquier cosa. Pues vemos cuando entró al templo, tumbó todas las cosas, tenía una posición muy firme y yo creo que esa es la posición que debería tener un político hoy en día, pues como la que tuvo Jesús en su momento, ¿no? Pues Jesús tuvo una posición. Total. O sea... Yo creo que cuando uno tiene llevándolo acá, uno al día de hoy, uno tiene una relación con Dios, uno sabe qué posición tiene Jesús con lo que uno hace. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Uno lo sabe, que uno no quiera escucharlo, asimilarlo, verlo, como sea.
es otra cosa. Ajá. Pero uno sabe que Jesús te está diciendo sí o no, sí, blanco, negro para cada uno, ¿no? Aquí no se trata de que, entonces que pues mi Jesús dice blanco en esto, pues para el tuyo puede ser negro, ¿no? O sea, no tengo ni idea. Pero en la política, cuando él dice, o sea, piensen que él pasó esa prueba cuando el fariseo le dijo con lo de los romanos, ¿no? Y él dice, pues darle al César lo que es del César. No tenía clara. Pues, o sea, su posición ya no le iban a corchar para empezar. O sea, Sí. La Biblia dice que cuántas obras no hizo. O sea, yo creo que es muy chévere cómo se escriben los evangelios. Porque una de las cosas es que Juan al final dice como esto no alcanza, o sea, el papel no alcanzaría para escribir todo lo que hizo Jesús. Ajá. Ahora imagínense lo insistente que es el enemigo para que alguien caiga, ¿cierto? Ajá. Pues cuántas cosas no habrán dicho, le habrán puesto ahí de piedra a Jesús para que, hey, oiga, es que y obviamente lo que está diciendo Juan, o sea, políticamente en ese momento, había un emperador Sí, un que les imperio. imponía unos impuestos y, o sea, en verdad estaban bajo un yugo. Ujú. Y que por eso era que el Mesías para ellos es tan importante, o sea, es porque es el libertador, ¿no? Es el que me va a sacar a mí de esta situación que estoy viviendo. Ajá. Entonces, lo que yo veo es que a veces estamos más mirando en el caso de la política cómo se comportaría el César. Es decir, Ajá. cómo se comportaría el político cristiano en vez de pensar como lo que haría Jesús. Y entonces llega la posición de que Jesús estaría en las calles, Jesús estaría haciendo el cambio, teniendo relación aquí, entonces están los 12, entonces ¿dónde está tu grupo? ¿A quién estás inspirando? Que no sé qué. Pero políticamente hablando, la posición de la iglesia nunca ha sido la de los 12, o sea, no es como pues armate tu combo en política y vamos a ayudar a las personas, ¿sí? Ajá. Sino es como vamos a hacer nosotros vamos a hacer nuestra parte, nuestro nicho allá, nuestro negocio allá adentro. Suena feo, pero es que Suena real. feo, pero es real. Pero es nuestro combo que apoye los intereses, que es que nos pusieron que ahora tenemos que declarar por los diezmos. No sé, creo que sí hay que hacerlo, como ver que esas donaciones de dónde vienen y para dónde van. Ujú. Eso es una imposición, pero darle al César lo que es del César, pues que en este caso el César es el Estado y a Dios, pues ustedes preocupaditos por lo que Dios Sí, está usted diciendo. donde usted verá. Exacto. Ujú. Y estamos muchas veces cuando nos involucramos en esta discusión política, estamos más involucrados en cómo vamos a hacer para que nos devuelvan eso, para que tengamos más control, más cosas administrativas. Y bueno, yo no sé, yo sí lo voy a decir aquí en cámara, igual se lo he dicho a todo el mundo que me pregunta. Yo sí estoy a favor de que la iglesia pague un impuesto. Sí. Obvio. Yo también. Jesús pagó Sí. impuesto. A Jesús no fue como, pues yo soy Dios, pues su suerte el resto. No. Sí, él porque, fue como- o sea, yo valoro demasiado porque yo sé que la iglesia ha hecho mucho más que el Estado porque va a la raíz, o sea, va a sanar personas, va a levantar familias, va a sacar personas de la calle, da sus donaciones. Pero sí o sí, lo que tú dices, o sea, todos tenemos derechos y todos tenemos responsabilidades y deberes pues en el estado también en el que vivimos y pues si uno declara, todos deberíamos estar haciéndolo, ¿no? A mí me da risa un poco porque Jesús fue de los que le rayó a todos. Ujú. O sea, políticamente le rayó a todos. O sea, la ley decía apedreen a esta señora que la encontraron en adulterio. Jesús fue y la abrazó, parce. ¿Cómo lo traduciríamos hoy? Sí, todo este tema de ideología de género, todo este tema que estamos viendo que es real, que la verdad yo no estoy de acuerdo, pues porque soy papá y es tremendo. Y me Enerva. sí, Sí. pero yo digo, what would Jesus do? Parce, Jesús estaría ahí abrazando también a todas estas personas porque en realidad son seres humanos afectados por una sociedad en algún momento de su vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaría haciendo Jesús por ese tema? ¿Qué estaría haciendo Jesús es que son tantos temas, pero Jesús literalmente ahí es donde la política del amor, pero el amor con hechos, sin discriminar absolutamente a nadie, independientemente de su pensamiento, independientemente de su posición, ¿no?
Pues una de las cosas que yo me cuestiono harto y que precisamente muchas personas, pues diciéndolo de frente, le involucran a que Jesús sería o de derecha por X o Y. Que Jesús sería izquierda por X o Y. No, es que Jesús sería socialista por X o Y. Jesús no sería nada de eso porque no le interesa hacer nada, que pues Él es Dios, o sea, yo para qué quiero hacer algo, ¿sí? O sea, ¿para qué me van? Sí, yo, mi palabra, o sea, precisamente a Él se le dice Dios porque su nombre es tan grande que no se debe mencionar, que es lo primero, el primer capítulo hablamos con tu esposa. Del Eterno. Que decía como el Eterno, o sea, el Eterno es socialista. O el Eterno es capitalista, o es ultra. Es lo mismo que hablábamos de que si estuviéramos entrevistando a Pedro o algo, él decía, ¿cuál religión? ¿De qué me está hablando? O sea, cero, no entiendo. Y entonces llegamos a esto de la política y eso es así. O sea, te dicen como es que Jesús tomaría este partido o este voto o con la iglesia. Es como porque ellos mismos se atribuyen la definición de cristiano, que me parece, o sea, yo sí lo he dicho, me parece bastante, no sé, ambicioso, atrevido, descarado. Sí, exacto, como de, o sea, yo me siento identificado con Cristo, voten por mí. Sí, es algo lo que sí, es lo que es, podría ponerse así en la calle. Sí, sí. Y pues es para mí siempre será molesto. Yo lo digo, yo no jamás votaría por alguien así. Yo nunca he votado por alguien cristiano, para ser honesto, no me. Y porque, o sea, hay una frase que yo creo que hasta el mismo Jesús la podría decir. Yo los prefiero coloridos, que es lo mismo decir como a los tibios los voy a vomitar. Ok. ¿Sí? Fuerte. Y porque pues él prefiere blanco, negro en el sentido de tomar posición, no porque yo no me pueda equivocar diciendo, hey, yo la verdad, pues soy muy bueno, y en mi casa me estoy equivocando contestándole a mi mamá, cosa que pasa, sí, peleando con mi papá, que también pasa, o sea, estoy aquí contando cosas pelea? que real. Claro. No, pues usted es cristiano. Son muy perfectos. Llegan estos y nos venden como esa identidad de soy perfecto. O sea, tranquilo, es que yo voy a protegerte a ti, a este y este. Y seamos honestos, desde que hay estas campañas políticas tan fuertes, cuéntenme qué tan relevantes ustedes consideran relevantes. O sea, en cualquier discusión han sido los cristianos dentro de la política en Colombia, por lo menos. Difícil. Sí, o sea, que Cero. ustedes digan, o sea, ustedes contaron un cristiano. ahorita un chiste de un candidato. Pues yo ahí me pregunto, o sea, es un tipo relevante, fue un tipo relevante en la política. Ya. Sí, media hora después, sí. Ya, sí. Sí, el meme básicamente decía, no, así nombres, tranquilos. Si estuviera, no estaría pasando esto. Estaríamos así, sí. Tiene un libro, lo tenemos en la casa, me lo habían regalado. Este candidato tiene un libro, ya, esa es la pista que les doy. Entonces, no, de verdad, no, y entonces no somos relevantes, ya. En ninguna discusión, sea ideología de género, sea familia, sea en temas de plata, o sea, nada. Y a mí, yo tengo muchos temas en la casa ahorita, pero a mí me sorprende también la hipocresía. ¿Por qué? Porque en el gobierno pasado, por ejemplo, en los reuniones de oración, en cultos, Señor, bendice a nuestro gobernante, dale sabiduría, bla, bla, bla. Y curiosamente en este gobierno reprenden. Sí, curiosamente en este gobierno a los cristianos se les olvida que hay que honrar a los gobernantes. Y que los gobernantes son puestos que por los Dios. Gobernantes son puestos por Dios y suben videos hablando pestes del presidente. Y sí, no hemos tenido presidentes buenos. O sea, realmente sea de derecha o izquierda, sea de lo que sea. No han sido buenos presidentes y aún así toca estar, o sea, según la Biblia, según la verdad, la ley que nosotros tenemos en nuestro corazón es, toca bendecirlos orar y toca por nuestros gobernantes. orar por los gobernantes. A mí me sorprende esa hipocresía
No me la sabía. de la iglesia cristiana en el tema. O sea, porque ahora sí, ahora no. Incoherente, es incoherente. Es muy incoherente. Y, por ejemplo, a mí me sorprende, o sea, ya que lo dices, este es el primer, bueno, no es la primera vez que lo hacen, pero es el primer gobernante y de izquierda que realmente tiene este país. Ujú. Y solamente en otra oportunidad se declararon los cristianos oposición y fue frente a Juan Manuel Santos en su segundo gobierno, después de lo que les dije, el proceso de paz. Ahorita son oposición. Pero ¿oposición a qué? A todo lo que se diga el gobierno. Entonces, sea bueno o malo, ¿sí? Sea bueno o malo, porque sí hay cosas buenas y también hay cosas malas. Sí, en todos los gobiernos. Exacto. Y eso era lo que algunas yo les escuchaba a un analista político, y es que como un gobernante lo que hace es gobernar. No escuchar a todo el mundo, porque pues entonces como gobierna, ¿sí me hago entender? Exacto. Toma sus decisiones y a algunos les parecerá, a otros no les parecerá, pero pues esa es la política. O sea, no, porque lo otro, que eso sí también después del proceso de paz, que también me molestó un montón, fue porque evidentemente esta charla que estamos teniendo acá, pues se calentó, porque nosotros aquí no hemos hablado de posiciones políticas, cada uno como de que yo apoye a este o apoyo a este o a este, no lo hemos hecho. Pero en ese tema pues era como yo digo sí, usted dice no, entonces empezaron a como el hecho de conquistar al otro, ¿no? Como ganar en el discurso. Y pues bueno, cada uno tendrá su posición, y lo que hizo fue, o sea, eso empezaron a calentarse, claro, y las iglesias lo que empezaron a hacer fue a silenciar cualquier discusión. ¿Sí? Me acuerdo que fue como no, aquí no hablamos de política, aquí no hablamos de política, aquí no hablamos de política. Pero volvemos a ese tema de la hipocresía, que es extremadamente molesta. No hablamos de política a menos que la iglesia esté en elecciones. Ajá. O sea, se vea directamente afectada. Sí, porque me acuerdo, o sea, lo voy a decir, en los grupos fue como tenemos que controlar esta división que está ocurriendo por el sí y por el no. ¿Qué son grupos? Los grupos de jóvenes. Ah, ok. Sí, todas las iglesias tienen los dominicales. Entonces tenemos que controlar esto. Entonces dijeron, no vamos a hablar más de este tema de política. Pues siguientes elecciones. Yo mucho tiempo sin ir a iglesias, entonces me sorprende. Yo estoy también sorprendido. Entonces, ¿para qué te trajes? Literal, es para qué te trajes. Porque llegan y le dicen a uno. Después estaban con el voten por estos. O sea, no podemos discutir entre nosotros en sí, porque pasa mucho. Hay gente que no está involucrada en la política. O sea, por ejemplo, mi cuñada empezó a involucrarse un poco más cuando se casó con mi hermano, cuando empezó aquí a salir con mi hermano, pues porque obviamente yo sí hablaba hablaba harto con las personas que venían aquí a la casa de política. Y ahorita entiendo un poco más, hablo un poco más de eso, pero en ese momento ya votaba por quien le decía a la mamá. Sí, o sea, era y eso es muy común, Sí, demasiado común. Seguir esa línea. Entonces, no, pues de un momento a otro no se podía hablar hasta que llegaron las siguientes elecciones. Es como, voy a ejemplificar a los candidatos. Se me hace parecida a tal figura de la Biblia, entonces yo no le creo por esto, usando los cultos, o sea, usando, es que si lo digo literal, obviamente lo buscan y le pegan a la predica, pero sí, o sea, no puedo decirlo. No, pero esa iglesia en la que tú vas no sube las predicas a YouTube. Claro. No. Claro. Entonces, dale. Pues uno, digamos que ahí uno se ve, por lo menos uno como asistente, yo me sentí defraudado, pero más que cualquier otra cosa sentí que yo era una de las masas acomodables por parte de una iglesia, de que pues tú opinas hasta que yo pueda dejarte opinar, pero eso es lo que deberías, porque obviamente no van a decir que es que lo tienes que hacer, nadie lo ha dicho, no. Pero es bien. Ahora imagínate la cantidad de personas que hace lo que tu cuñada hace y vota, no por lo que dice la mamá, sino por lo que dijeron en mi iglesia.
Debe ser un gran es porcentaje horrible. de las iglesias. Yo me acuerdo en las elecciones presidenciales, no voy a decir por quién voté, pero no voté pues por el que la iglesia pensaba que uno, que uno debería votar. Exactamente, total, sí. Y una amiga, me acuerdo que me decía, ¿por qué dices eso? Si ese candidato es el diablo, mírale los ojos. Y yo era como... yo mírale los ojos, pues tiene pichas o qué, tiene la gaña. Que tienen los ojos, lo que usted tiene que hacer, mija, es pedirle a Dios sabiduría, ore, pero también la gente espiritualiza todo y llega al punto de mirarle los ojos y decir que es el diablo, en vez de sentarse a leer todo su programa de político, todo su programa de gobierno, compararlo. Eso no hace la iglesia y eso está re grave porque son completamente influenciables y se dejan moldear y manejar así tranquilos. Y un cristiano tiene que tener un bendito criterio y una posición basada en hechos que usted haya leído y estudiado. Sí, ahí me surge una pregunta. ¿Ustedes qué opinan? No, estoy de acuerdo. O sea, existe... Hay dos cosas. El discernimiento por el Espíritu, ¿cierto? Que uno puede discernir las cosas, obvio, el Espíritu Santo te habla. Y la otra, cuando ese no es lo mismo al acusador. ¿Sí? Porque si sabemos algo, la Biblia lo dice, es que el acusador no es el Espíritu Santo. ¿Cierto? Por el contrario, o sea, él trae ese arrepentimiento, convicción de pecado, etcétera. O sea, como, pero eso me lo traes a mí que yo peque, ¿cierto? A mí. ¿En qué momento yo cómo puedo diferenciar eso? Entonces tú acabas de decir, como por los ojos. ¿Eso es discernimiento? O sospecha. O sí. Ay, no. Entonces llegan y ponen, porque a mí se me hace, es que hay un cantante muy famoso y la chimba que me van a agarrar. Dígalo, necesitamos vistas. Lo entrevistaron en la tele letal, ya le van a pegar. Listo, entonces el man llega y le preguntan, ¿qué opinas? Alex Campos. Ok. Yo estoy cero enterado de todo. Y entonces el man llegó y le opinan como, bueno, ¿usted qué opina de la política? Porque pues es la tele letal, ¿sí? O sea, sí. Y el man dice que una vez se había encontrado a un expresidente y que cuando él lo vio, mejor dicho, que él vio como el mando, como como el liderazgo, ¿no? Y le preguntaron pues, o sea, hay una parte final en las entrevistas en que ellos muestran unas fotos. Entonces mostraron la de este expresidente y mostraron la del actual presidente. Y si no hay nada que hacer, porque no hay otro. Y llegaron y él dice como, no sé, no me produce algo, como que me da desconfianza, como que no creo en él, me parece que es una persona muy oscura, fue la palabra que usó. Y yo, o sea, entonces, por eso estoy preguntando esto, porque en qué momento, porque estamos hablando de uno de los cantantes, el cantante más top cristiano en Colombia. Representa el más top y en el mundo, Colombia. Es conocido en todo el mundo, claro. Y pues nada, eso en televisión abierta sale votando. No. Y esto dice como no dio ni un concepto político, ni uno. O sea, como no me parece que su programa de gobierno, que no sé qué. Y este fue uno de los brillantes que salió y decir que si él ganaba se iba del país y si se fue del país. Pero entonces, ¿cuántos tienen la posibilidad de irse del país para salvar a Colombia? Porque es que, mejor dicho, esto se volvió terrible. Ya cumplimos un año del gobierno y pues... Ahora lo importante, o sea, uno como figura pública tiene mayor responsabilidad investigativa para dar conceptos de valor. Porque, ¿qué pasa? El pueblo cristiano lo está viendo en la televisión y dice, uy, él tiene razón. Oiga, si es como oscuro, ¿no? Qué señor tan oscuro, véale los ojos. Estigmatiza, sí. Parce, y el cristiano así, no, yo no vuelvo a hacer eso porque es oscuro. Pero dígame, ¿qué haría Jesús si le dijeran qué pasa con el presidente de Colombia en ese momento? Nada, hay que bendecirlo, hay que orar por él, hay que pedir sabiduría, hay que pedir que todos estos chanchucos, ¿cómo se dice? Todas estas corrupciones, todas estas vainas salgan a la luz, ore por eso, sí, todo esto. Pero si yo me pongo a decir, como siendo una figura pública, decir que esto es oscuro, uy, no.
te viera cómo es de oscuro. ¿Cuántas tías? No, parce. ¿Cuántas tías no Se enviaron la tira- cadena? Empiezan a mandar el video por WhatsApp de Alex Campos diciendo que el presidente es oscuro. No puede pasar eso. Mire, mijo. Un cristiano tiene la responsabilidad de tener la ley de Dios en su corazón, pero también saber en qué mundo vive y qué decir, porque si no la embarra y se tira a la gente. Y a mí me sorprende es lo mitómanos que somos. O sea, no dio una prueba, no dio ni siquiera, no me gustó esta declaración, es que dijo Total, esto. qué irresponsabilidad. Nada, o sea, no dijo nada. Y pues sí, estamos hablando. Y eso amplía más, o sea, yo digo que eso, en vez de acercar a la iglesia a la gente, la divide, claro, pero Y la también confunde. la aleja un montón porque el cristiano no es racional. No, sí. El cristiano sí. no puede pensar, el cristiano cree. Es que todo es por fe, todo es por fe. Pero, o sea, como que se confunden muchas cosas. Sí, yo por fe soy salvo, pero no quiere decir que entonces yo viva mi vida creyendo en que todo el mundo es bueno, todo el mundo es malo, según lo que me van diciendo o son lo que yo voy viendo. Y es que este se viste como raro, ¿no? No, tiene es que tatuajes. sí, este tiene tatuajes. Un Uy, piercing. no, por ejemplo, me pasó una vez. Yo tuve que ir a Yo tocar tengo en una una anécdota de eso. iglesia. Y yo me acabo de perforar aquí la nariz. Y obviamente no me lo podía quitar porque si me lo quitaba primero me dolía. Y se le cerraba. Y segundo Y se se le cerraba. cerraba. Sí, Claro. sí. Y yo me acababa de... Este piercing fue una cosa re chistosa. Un día contaré la historia. Pero el caso es que yo me acabé de poner la argolla. Entonces ya no... O sea, si me lo quitaba me dolía un montón. Y me tenía que ponerme la otra. El caso es que me dijeron... Es que a ti los niños te van a ver. Y yo no entendía. O sea, yo en mi ingenuidad era como... No, ingenuidad no. Inocencia. 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 Ujú. Pero, pues, ¿cuál es el problema? Me dijo, es que lo que pasa es que tú tienes algo. Y yo me miro, yo me acuerdo como que Tengo moco. yo pensé como, Una yo lataña. pensaba, ¿será que me veo muy pálido? No Y es- comí bien. sí. Se dieron cuenta que no desayuné. Y es que estoy re flaco. Pero... sí. Yo pensaba, o sea, yo buscaba miles, pero yo nunca pensé en esto, o sea, porque, pues la verdad, ya hacía, o sea, ya Ya es hacía parte de ti, sí, ya, sí, sí. ya normal. Hasta que me dijo, es que tú tienes algo en la nariz, y yo sí le dije, o sea, si no quieres que toque por esto, está bien, porque no me lo puedo quitar. O sea, ¿y por qué? Porque si me lo quitas se me cierra. Y yo no quiero. Sí, o sea, Me costó plata. yo no, uy, este piercing me costó, o sea, les contaré la historia, pero me costó 150,000 pesos en total. En total. Y es porque sí soy retorpe a ratos. ¿Para qué? Pero fue por la torpeza mía, o sea. Pero entonces cuando eso ya habían pasado los 150 y yo... Tú no vas a poner 150. Sí. Y lo otro es que la verdad me gustaba, ¿no? O sea, me No, gusta más allá y de ya. todo, es que es... Entonces fue como, y me dijo, bueno, está bien, pero entonces vas a tener que tocar. O sea, hagan de cuenta. mirando para allá. El auditorio, Así. el auditorio es así. El auditorio es así. Me dijo, yo siempre tocaba de este lado. Sí, entonces Tocaba siempre del me otro lado. veían, siempre me veían. Entonces fue como, al te revés. toca ubicarte al otro lado. Andresito Entonces, mirando era para allá. Era re Y allá chistoso. la Ese gente. día fue chistoso porque ¿Hay videos? hay un live por ahí. Que está- Acá está lo live. vamos a verlo. poner. Vamos a Andresito a tocar al revés, mirando para atrás. Y entonces, creo que sí, de pronto lo encuentro. Y entonces, del otro lado estaba mi hermano con la pianista. Y era chistosísimo porque en esa iglesia nos ensayaba, no nos dejaban, o sea, no nos pagaban por ensayo. Y pues yo, o sea, era trabajar Ajá. dictando clases, ganando el dinero, o ir a ensayar y pues no hacer nada. Y pues Ajá. yo tengo mis gastos. El caso es que, pues nada, esa vez me tocó así. Y yo estaba tocando bajo, entonces yo estaba así y yo miraba a mi hermano y yo nos mirábamos de lado, así como... ¿listo? Pa' la seña, Y ya, sí. Y claro, porque cada vez que yo hacía así, la pastora me miraba. Y yo otra vez volví a posición. No. Y entonces... Qué pereza Eso esa vaina, man. ampliaba mucho más o sea, y lo saben que era lo peor, que los niños lo que después saben a quién buscaban, a mí, o sea, yo decía como yo soy el bajista, o sea, en este momento El bajista. soy el que menos suena. Sí, el bajista. Sí, el que menos Empecemos. se ve. Sí. Exacto. Y van y me buscan a mí en vez de ir a buscar a mi hermano. Pues que mi hermano sí estaba todo juiciosito y la vaina. No, iban y me buscan a mí yo. No fue por mi piercing, la verdad, porque no lo pudieron ver porque los niños estaban en la otra esquina y yo estaba así. Y cada vez que yo volteaba otra vez, o sea, no era posible.
somos tan rápidos para cosas tan sencillas, pero al momento de juzgar una decisión que involucra más personas, gravísima, ¿sí? Sueltos, tranquilos, eso sí no pasa nada. Es que yo vi en un TikTok. No, sí. de verdad que está haciendo. Y por ejemplo, con el anterior presidente que está compitiendo por las peores, la peor presidencia. Para eso trajimos un balón y una guitarra para. Sí, él podría estar aquí invitado, él podría estar aquí con nosotros. Claro que es músico ahora, ¿no? Sí, es DJ. Ay, sí. Un presidente que se burla incluso un socio, porque no es el presidente, de un club de fútbol en España. Que el del Real, sí, el del Real se burló de él, como es que la cabeza ya la utilizó para pensar, es como le acaban de decir bruto en su cara y usted es el presidente de Colombia, qué pena. Qué oso. Y que de alguna manera sí, él tiene una responsabilidad muy grande en que ahorita pues Petro sea presidente, pero sobre todo es que uno no puede defender lo indefendible por más de que uno sea partidario de esa persona. ¿Qué quiero decir? Yo puedo, por ejemplo, ser muy fan de un cantante. Uh-huh. Sí. Pero al siguiente día sale que el man cada vez que sale va y le pega a la esposa. Ajá. No, pues como hace mucha gente. Ay, pues él está mal como hombre, pero le pega a la mujer. Eso también habla mal de mí. Sí, claro. Porque yo soy una persona con principios. Se supone que yo debo ser una persona con principios. Que eso sería inaceptable. Exacto, pues. Para mí es inaceptable. Entonces yo puedo vivir sin la música de cualquier persona. Sí, yo puedo hacerlo. Uh-huh. Asimismo, también puedo ser radical. Puedo seguir escuchando la música del man, pero decir, este man es una porquería. Ajá. Ya, aquí sale concierto, suerte, yo por allá no voy. Sí, yo lo hablo acá abiertamente. Por ejemplo, yo soy muy fan de Miles Davis, pero Miles Davis tuvo una vida tenaz, mal, y fue y era un negro que se benefició en cuanto a su capacidad económica. Eso sí, el racismo obviamente lo sufrió, pero yo no puedo decir como, es que Miles en su vida, en su forma de ser, él para mí es una persona a seguir. No, para mí él no es una persona a seguir. No hace es buena un modelo. Música, hace buena música, más no. Era un genio musicalmente, era un duro de los más top de los top. Ajá. Pero ya, mi modelo a seguir, ahí sí tendría que ser Jesús. Por eso políticamente hablando yo no debería ser fanático de nadie. Uh-huh. Sí, total. Si es de para X partido, si es cristiano o no es cristiano, a mí eso me tiene sin problema, porque yo no voy a defender algo indefendible. Sí, ahí meto las manos al fuego por él. No. Me acuerdo una vez que mi mamá me dijo, yo lo haría por mis hijos. No, yo no lo haría por mis hijos tampoco, porque pues es que mis hijos siguen siendo seres humanos. Que se equivocan. Sí, que se equivocan, más que todos nos equivocamos, literal. Exacto. Y mi hijo me puede sorprender mañana. Yo confío en mi hijo, sí confío en mi hijo, pero eso no quiere decir que me hablan de él y tal. Yo escucharía su versión. Claro que sí, yo haría todo el deber de mamá, escucharlo, de consolarlo, de atenderlo, bla, bla, bla. Pero decir, no, es que mi hijo es un santo. No lo es. No. Y entonces llega uno aquí a la iglesia, entonces le dicen, no, ¿cómo se le ocurre hablar mal de ese que está haciendo obra por nosotros? Es que ni siquiera hablar mal, opinar. Porque si uno no es que hable mal, uno opina, basado también en criterios. Sí, por ejemplo, me acuerdo mucho de la decepción que fue Vivian Morales, es que se llama, sí, Vivian, pues no sé, sí. Cuando ya se iba a presentar a la presidencia, después se le unió a Duque. Sí. Y fue mi hermano le estaba haciendo campaña, perdón, lo cuento. Porque él lo va a ver, pero le estaba haciendo campaña a Vivian. No, mi hermano estaba como ahí en ese, estaba como en esa búsqueda, Ajá. como de candidato y tal, y él le sonaba a Vivian porque era una persona que asistía a una iglesia, era una persona que llevaba desde que fue fiscal de la general también buscando la iglesia, que contaba su testimonio, que pues aparentemente vivía a Cristo. Ya si lo vivió o no, eso no es problema mío. El caso es que llegaron las elecciones y un líder de él sí estaba haciéndole campaña a Vivian.
sí, o sea, sí estaba metido en el que, o sea, por ejemplo, alguien decía, no, es que la propuesta es este por... Yo estaba en la agencia que les está haciendo todo lo audiovisual a ellos. ¿Sí? A ellas, sí. Y entonces todo el mundo así, pegado, pero o sea, eran cristianos defendiéndola, o sea, se sentía como una campaña cristiana, o sea, como cuando de la nada, aparentemente de la nada, porque eso nunca es de la nada, o sea, ya no. Dice, no, ya no, me retiro de la campaña y no voy a tomar partido, pero me voy a día siguiente van las dos manos así y todos como confiamos en este proyecto político. Ganó Duque. Ella terminó siendo embajadora en Francia. Y hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver. Entonces, embajadora en Francia. Entonces, como que, claro, o sea, entonces me acuerdo mucho que me decía mi hermano como que el que le estaba vendiendo a Vivian estaba muy triste. Y mi hermano era como, pues es que todos sabemos que sus posibilidades políticas eran nulas. O sea, ella no iba a ser presidenta. No lo iba a hacer. Por nada del mundo. No lo iba a hacer. Pero por lo menos iba a servir para un conteo de cuántas personas somos o cuántos logramos convencer con un proyecto político alternativo cristiano. Ajá. Pero eso nunca se ha podido hacer. Nunca. O sea, ¿por qué? Porque si alguna vez se ha presentado un buen candidato político cristiano a algunas elecciones, primero no es el mejor candidato. Sí, primero no es el mejor candidato. Ni el más preparado. Exacto. Y segundo, no todas las iglesias ahí sí se juntan. No. Como para más que... Es que yo no... O sea, suena feo, pero es que es más que para exigir para el beneficio de iglesias como para un beneficio de Colombia. ¿Sí? Porque les preguntan por temas económicos y siempre van a la vieja confiable como vamos a recortar gastos. El gasto político es muy alto. Y empezó a hablar de 200,000 cifras. Vamos a empezar a hacer esto, que no sé qué. Y entonces llegan y pues es que están al lado de severos, o sea, hablando en serio, de severos zorros que están al lado. Perros viejos. Que llevan un montón de años preparándose para el discurso, más que lo hagan bien, porque no, muchos de ellos no hacen. Pues obviamente que lo sientan de un solo, es como calladito de más bonito, o sea, sí, porque no están, o sea, está bien no estar involucrado en ser torcido en el discurso. Está muy bien eso. Pero por lo menos en unos será y sí utilizar el discernimiento. Y es que esos manes me van a joder. Ah, jue madre, pues es que aquí somos, o sea, es agarrándose. Ajá. Y no. Yo les hago una pregunta. Imaginémonos un mundo ideal. ¿Cómo debería ser un político cristiano? O sea, si usted nos está viendo, si usted está acá viendo y se considera una oveja sinvergüenza y quiere hablar sinvergüenza, bienvenido a este combo. Pero si usted nos está viendo y quiere ser político, quiere entrar en la política y quiere marcar la diferencia, hoy vamos a hablar de eso también, ¿no? Como, ¿cómo sería ese cristiano ideal? Pues ese cristiano cero ñoño y que habla con hechos y es muy, no solo convincente, sino líder, como que lleva, como que inspira a las personas, sean o no sean cristianas, que la gente que no conozca a Dios es como, wow, o sea, qué chimba de discurso que está dando este man. ¿Cómo debería ser? Pues yo tengo una pregunta a ustedes. ¿Qué opinan de Nayib Bukele, del presidente de El Salvador? Mire la cara que hizo. Pues para mí, en mi concepto, se parecería mucho a lo que este man está haciendo, independiente de decisiones buenas, malas que haya tomado. Ajá. Se me hace que el man la tiene clara en el sentido como de erradicar lo que tiene que erradicar, de ir derecho, bueno, un pocotón de cosas que no me va a extender. Pero siento que sería algo así. Pues todo el mundo habla de él, cosas buenas. El país cosas... lo quiere independientemente sean cristianos o no, sí, es verdad. La cara de Andrew está que se... No, pero de la lengua. Chimba, bacano escuchar esa posición desde... Honestamente, no sería como él. No, jamás. Por el hecho de lo siguiente. Piensen que a mí no me censuraron en esa iglesia, sino me dejaron tocar. Sí. A mí en ese país me habrían cogido y me hubieran metido a la cárcel por sospecha. Ajá. No por un piercing, yo tengo un tatuaje también. Eso está pasando, es una realidad. Entre muchas otras cosas. Ahora, yo no puedo pensar que un candidato cristiano que se haga llamar cristiano
cristiano. Bien dicho. Utilice la justicia y no la gracia. Porque se dice que tienen que ser a la mitad. Sí, una Esta balanza. persona, exacto, esta Sí. persona jamás ha utilizado la gracia. Más. Ni la utilizará. Entonces, está muy lejos de ser un candidato cristiano potencial. Y lo digo es por el hecho de que está muy bien que proteja a las personas, claro. Ajá. Pero es un candidato, no es un candidato, es un presidente candidato. Es decir, que no debería ser presidente, o sea, no debería ser candidato o presidente. Que es más comparable con Chávez que con cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque él está captando el poder militar para hacer lo que él quiere. Eso es lo que hizo Hugo Chávez. Captar a los militares y por eso aún siguen a donde están. Y eso es supremamente preocupante porque puede sobrepasar cualquier O sea, mega derecho. facho, mega facha. No, es que él es fascista porque es extremista, ¿sí? Sí. No tiene un contrapeso. El contrapeso, por ejemplo, de Petro en este momento es el Senado, la Cámara, ¿sí? El Congreso. Ajá. Él no ha intentado captar tampoco las cortes. A la oposición tampoco. No, él tampoco las ha censurado en sus marchas, por más absurdas, buenas, malas que sean, no lo ha hecho. En El Salvador no se puede marchar. Porque si tú marchas, Eres enemigo del gobierno. eres enemigo de las Sí. políticas del Estado. Y las políticas del Estado, vuelvo y digo, no se trata de proteger. Volvemos al mismo, podemos volver incluso aquí en Colombia, es la seguridad democrática. La seguridad democrática aparentemente era buena por el hecho de proteger a la población civil de confrontaciones armadas, de que hicieran parte del conflicto, de pues precisamente crear presencia militar en el territorio colombiano. Pero ese tipo de políticas aquí en Colombia se ha demostrado que no funcionan por el hecho de que todos estos tienen que mostrarse son a través de resultados. ¿Qué quiere decir? Los resultados son bastante, o sea, uno los tiene que determinar como si uno estuviera en una tabla de Excel, ¿cierto? Así se determinan cuánto territorio estamos garantizando que se está protegiendo, cuántas vidas, o sea, esto. Tiene que haber unas estadísticas que fortalezcan la tesis de que yo estoy garantizando una seguridad y por eso pues se hablaban de bajas de los grupos armados. Ese también era un número. Y ahí están los falsos positivos, ¿cierto? Aún esa información no llega a El Salvador, pero esa información existe. Total. ¿Por qué? Pues porque se están llevando a cabo ONGs se están llevando a cabo confrontaciones armadas. Es decir, pues donde hay confrontación hay muertos, ¿sí? Sí. Hay heridos, etcétera, ¿sí? Y bueno, esto es una historia muy larga, pero precisamente jamás podría ser Bukele por esa razón. ¿Por qué? Porque él no respeta al otro, o sea, él no respeta. Él dice, no, es que aquí entonces él tuvo unos tweets contra Petro. Y en el número todo suena bonito, ¿sí? Yo me acuerdo en las marchas del 2021, cuando pudimos volver a salir a las marchas, porque yo marcho. Sí, sí. Eso sí, baila. El caso es que llegaron llegaron con un trapo, que eso es un trapo, con todos los nombres de los que se habían reconocido como falsos positivos o como también con algunas personas que se habían perdido los ojos, Ajá. con personas que habían en las marchas y ese trapo era larguísimo, larguísimo. Tú no puedes expresar eso en números, ¿sí? Por eso era el simbolismo del trapo, era como para que las personas que estuviéramos marchando también pudiéramos ver, a este le sacaron el ojo, así, etcétera. O sea, todo esto pasó, o sea, esto está pasando. Ajá. Yo sí he conocido ambos testimonios desde El Salvador de personas que dicen como los maras nos tenían mal, Sí, asoleados. Asoleados. Completamente. Sí. pero también el otro que dice mi hijo trabajaba haciendo esto, ¿no? Pasó, ya van 2 colombianos que van allá de viaje, Pasear. y por ser colombianos, ni siquiera por el que la excusa sea el tatuaje, por ser colombianos los meten a la cárcel porque creen que están Por sospecha. traficando, por sospecha. O sea, es que es un discurso bastante de que el Estado, o sea, cuando un Estado es totalitarista es porque el Estado tiene la verdad.
Y todo lo que se salga puede, de ahí. no es que puede tener la verdad, no es una posibilidad, es un hecho. Todo Aquí esto vamos. de Bukele preocupa un poco porque O sea, lo que podríamos decir que no hay democracia. no, definitivamente no. Y pues tampoco hay una responsabilidad. ¿Sí? Eso es muy difícil. Entonces ahora sí, yo sí diría Sí. quién es un candidato cristiano. Primero, alguien que no diga que es cristiano. Total. Como un altavoz, ¿sí? Como una bandera, pues. Exacto, como la bandera de la Mírenme, cristiandad. Yo la cristianos. levanto, entonces ese es el primer filtro que yo usaría. Sí, como para Si no- decir, oigan, soy cristiano, todos sus votos, por favor, vengan para acá. Porque es más fácil decir, es más fácil demostrar que soy cristiano con mi posición. Ejemplo. Con mi posición frente a la familia, ideología de género, pero también frente a mi posición con el Estado en el tema de la corrupción, de yo voy a invertir la plata en esto porque quiero que las familias crezcan, quiero garantizar estos derechos a las personas vulnerables, una cantidad de cosas. Y segundo, porque tengo que tenga una carrera política, y es ahí donde yo les dije ahorita lo de Bukele, de tener una responsabilidad política que haya asumido, que asuma responsabilidad política. Voy a ¿Qué es responsabilidad Voy a política? amplificar eso. Con los falsos positivos, toda la cúpula militar se cambió. Toda la cúpula militar se cambió. O sea, fue como, no, esto está pasando, esto es terrible, pum, y quitaron a todo el mundo. Quiere decir que pues que pagaron las consecuencias fueron los militares. Y los que tomaron las decisiones políticas desde arriba, ¿dónde están? Usted sabe que no podemos hablar de eso. Entonces, hablemoslo desde otro punto. Ahorita que está el tema de aquí en la alcaldía de Bogotá, eso es algo que salió a decir ese candidato, un candidato que habló de la responsabilidad política. Yo se la devolvería con lo siguiente, que podrían haberlo hecho, pero no sé por qué lo hicieron. Samuel Moreno del Polo Democrático, él con su carrusel de la contratación y todo esto relacionado con los Nule, pues ellos salieron a pedir disculpas. Ajá. Pero las disculpas no son responsabilidad política. Para nada. O sea, qué pena. ¿Qué es lo que los otros le dijeron? Si nos disculpamos, no, pues es que, o sea, estamos hablando de una responsabilidad de millones de pesos, estamos Mucho. hablando de vidas, estamos hablando de una cantidad de cosas. Plata de nuestro bolsillo. Exacto. Entonces, mi responsabilidad política sería la reparación. Restitución. Exacto. Como mis próximas decisiones van a ir dirigidas es a reparar, no a corregir, no a quitar, corregir, que es lo que hace todo el mundo. Pues para esa gracia, pues eso lo podría hacer yo. Ajá. No, pues entonces escójanme a mí. No, se trata de eso. Ese sería un candidato que yo quizás le creería. Y por último, que sus decisiones no vayan única y exclusivamente reflejadas en la preservación de derechos de la iglesia, sino de la iglesia y la comunidad a la que esa iglesia está ayudando. ¿Me hago entender? Pues es que tú hablabas de que la iglesia ha llegado a muchos puntos, fundaciones, etcétera, que apoya y sustenta. ¿Sí? El ser misionero, etcétera, etcétera. Ellos llegan a unas comunidades ajenas al Estado o ajenas a la cristiandad en este caso. Pues tendría que ser un candidato que diga, estas comunidades que está allá, vamos a ayudarlas en tal y tal manera. ¿Por qué? Porque las familias se dividen tanto por infidelidades como por plata. Ajá. Se dividen. Sí, o sea, Ok, sí. es algo no digo que normal, pero sí es algo que puede pasar. Si definitivamente tú no tienes con qué mantener a mantenerme, ayudarme, sustentar mis hijos, tus hijos, lo que sea, eso también es un conflicto. ¿Sí? Y entonces, pues nosotros vivimos, gracias a Dios, bien. Eso lo podemos decir los tres. Mi papá me ha garantizado a mí todo, mi mamá lo ha hecho. Pero, ¿y si no hubiera pasado así por dinero? Porque no hay comida, porque no hay esto. Pues eso es otra forma, otra división para la familia. Claro. Pues, ¿no sería eso también otra forma de restitución de la familia? Entonces, si es una persona que solamente dice que en el papel va a ser, pues sencillamente no es por ahí. Sí, porque hemos visto... Ay, me da risa, parce. Vemos... Ayer salió una historia de una congresista haciendo mariposas en el iPad.
O sale Polo Polo editando videos en el Congreso. Yo decía, eso es ser completamente incoherente, parce. Y conozco y he visto candidatos, y lo puedo decir, admiro demasiado a un man que se llama Ariel Ávila. Porque primero es académico y segundo el man se ha hecho su camino y es muy convincente y es muy coherente con lo que él habla siempre, ¿sí? Ya viendo mi posición de cómo debería ser un cristiano en la política, lo primero sería la coherencia. Hay una frase que dicen en los multiniveles que es que tus hechos griten más fuerte que tus palabras. Y en cuanto a la posición de la iglesia, yo siento que no, la oposición no debería ser nosotros hacemos lo que el gobierno, lo que el Estado no hace. No, debería ser un partner del Estado también, porque juntos vamos a la raíz. O sea, los abusos sexuales ahorita en los niños y en todo este tema es simplemente la consecuencia de muchos años de no solo falta de educación, sino son niños abandonados, son padres abandonados que han vivido una crianza completamente paupérrima, mala. O sea, estamos recogiendo. La posición de la iglesia sería trabajemos juntos y vamos a atacar desde la raíz. Que, pues porque un gobierno no debe pensar en mis próximos 4 años, ¿qué tenemos que hacer para...? No. Sembrar unas semillas que se van a ver tal vez reflejadas en 30, 40, 50 años. Pero desde ahí es donde se tiene que empezar a atacar. No bajo un credo, no bajo una ideología cristiana, sino bajo hechos y hechos estudiados con todo lo convincente para que las personas analicen. Siento que tiene que ser un muy buen comunicador, que si tiene que pedirle algo a Dios es gracia, ¿sí? Y yo creo que, volviendo a lo de Nayib, el man se ha hecho... O sea, es que el man se muestra cool. Sí, obviamente todo el mundo es, no, el mejor. Esos que dicen, el mejor. Yo creo que son los que no leen y no ven todo lo que Andresito está viendo. Y los cristianos deberíamos tener todo el panorama. No tragar entero de una y eso es lo que se ve. Está el bonito, cómo capturar a los malos. No, sino que está pasando también debajo. Siento que un cristiano en la política tiene que ser profundo. Y bueno, yo quería agregar algo de lo de Nayib. Un cristiano que conoce todo eso y continúa apoyando esas prácticas, yo me pregunto si esos criminales serían a lo mismo al ejemplo de Juan Di, la mujer que iban a apedrear en el Levítico. Eso es lo que dice, hay que apedrearla por adulterio. Es la ley, o sea, y para ellos era realmente una ofensa porque tenía que corregirse porque la sangre derramada, que no sé qué. El pecado tiene muerte. Exacto. El único que impidió que la apedrearan fue Jesús. Ahora, estos videos que él muestra con los criminales, que sí, es que efectivamente muy malos, o sea, son realmente malos. Que obviamente tienen que pagar por sus hechos y toda la cosa. Eso está lejos. Yo me pregunto, pues, o sea, Jesús sería ¿cuál? El que llega y los coge y los azota, les están echando agua fría, y o sea, todo este tipo de... Porque algo que, o sea, ahorita las Naciones Unidas y todo este tema de los derechos humanos están investigando esas prácticas porque dicen es que esas son prácticas de ¿cómo es que se dice? Lesa humanidad, no, mentira, esto se llama... Y lo tengo acá. Sí, bueno, son prácticas de tortura. Ok. Son prácticas de tortura. Sí. Y un cristiano que puede, o sea, ¿cómo podría decir eso? Que aprueba eso conociéndolo. Ajá. ¿Sí? Conociéndolo. No es algo que yo me inventé. No sé, pues vean el video. O sea, es que ellos mismos se graban haciéndolo. O sea, no es una campaña. Y yo sé que son malos. O sea, yo no estoy defendiendo la maldad de alguien que asesina, viola, extorsiona. No, yo no estoy diciendo que ellos son buenos. Jamás. Pero pues entonces, no sé si se hable del tema de la rehabilitación y eso. Ajá. Pero Jesús hasta el último día va a esperar que te rehabilites de algo, de lo que sea que tienes, de que nadie se pierda. Sí, exacto. Más todos crean. A mí me encanta una ilustración que hacía Dante Gebel. Dante, si estás viendo eso, te amo.
Gracias, eres uno de mis mentores. El caso es que él decía que en el momento en el que estaba la mujer adúltera ahí que le van a apedrear, Jesús llega. Yo me imagino a Jesús en re buen parche, o sea, como listo. Allá están los manes que la quieren cascar y la quieren matar. Entonces él decía, ok, la Biblia dice que él se agacha y empieza a escribir. ¿Sí? Entonces Dante dice, dejemos volar la cabeza. O sea, Jesús, ¿qué escribe ahí? Muchos dicen, no, amor, no, perdón. Dante va un poco más allá y se va muchísimo más allá y dice, listo. Jesús se agachó y empezó a decir, acá hay muchos que le pegaron a su mujer. Y empieza. Acá, los que pillaron a la mujer adúltera no fue de una que se quedaron mirando. Pillines, 10 minutos mirando cómo era adúltera. Eso a papito Dios no le gusta. Tin. Y empezó a decir los pecados de todos. Acá hay gente que ta. O botan la piedrita o empiezo a decir nombres. Entonces, yo me imagino a Jesús así, o sea, y el cristiano debería tener esa gracia, ¿sí? Según la Biblia, que le grites a tu mamá o que mates como un salvatrucha, es la misma vaina, es exactamente lo mismo. Entonces, porque Jesús lo que hizo fue subir el estándar. Jesús lo que hizo fue decir, no te creas tan bueno, que no es verdad. Porque se creían buenos, creían que eso les iba a dar el cielo, pero no. Acá lo que nosotros nos toca tener es el corazón de Jesús. Ese corazón que tiene un temor tan grande a Dios, ¿sí? Ese corazón que la duda en gritarle a la mamá o gritarle a la esposa o pegarle, pues porque se ve eso, a lo mismo que matar. Ese yo creo que tendría que ser esa posición de lo que Jesús haría. ¿Listos? ¿Quieren decir algo más? Bueno, pues yo creo que ya está. Un mensaje final. ¿El mensaje final cuál es? En octubre tenemos elecciones acá en Bogotá de alcalde. No les vamos a decir por quién voten ni por quién no voten, pero por favor, si les decimos, lean, vean los debates, escuchen, oren, obviamente, pues porque Dios les va a mostrar, Dios les va a enseñar. Fíjense en los ojos. Y que no sea el diablo en los ojos. Que no se vea oscuro. O sea, voten en serio. O sea, acá no se trata ni siquiera de posiciones ideológicas y de género ni nada de eso. No, o sea, escúchenle cada uno, escúchenlo con sabiduría, pídanle a Dios discernimiento y dejen que Él mismo los lleve a tomar una decisión sabia, pero que sea una decisión tomada por ustedes, ¿sí o qué? Claro. Y por último, bueno, eso lo cuento rápidamente. Mi familia ha sido fuertemente dividida por la política, no lo permitan. Si tienen un amigo que piensa diferente a ustedes, escúchenlo también. Si él los escucha también, chévere que lo puedan discutir. No se calienten, no peleen por política. Pero sobre todo, o sea, cuando alguien opine diferente de ustedes, ámense como lo haría Jesús a alguien que no lo acepta. Sí, porque no todos aceptan a Jesús, igual los ama. O sea, imagínense ahora, uno debería poder amar a esas personas que no están de acuerdo con uno, tanto como Jesús las amó a los que le estaban clavando las manos al madero, ¿no? Entonces, de esa manera quizá podamos, no sé si llegar a una completa unidad y etcétera aquí en Colombia o pues para que los que nos vean en otros lugares también de esta manera política y como iglesia. Pero si somos más como Jesús, quizá, muy seguramente, porque dice Jesús, dice que lo que los va a diferenciar del resto es el amor entre los unos y los otros. Es que amen. Y eso va a traer más personas a Jesús y no a nosotros o a sus políticos favoritos, que no, al final ellos también se desaparecerán cada 4 años. Piénsenlo así, o sea, cada 4 años volverán a ser polvo. Pero Jesús va a seguir ahí. No, y a la final, orar por las personas que tenemos en gobernando. Al fin y al cabo, ese es como nuestro deber, lo que deberíamos estar haciendo nosotros como hijos de Dios. Tremendo. ¿Listos? Terminamos súper profundo. Nos vemos. Te vas súper profundo. Muchas gracias. Síganos.
Síganos en nuestras redes, ahí salen las redes personales, ahí van a salir también las redes de La Oveja Sinvergüenza. Próximamente ya vamos a tener merch para a la venta si ustedes quieren tener camisetas, botones, todo este tema. Mentiras. Recuerden que esto es producido por Blue and Green, acá de nuestro querido Andresito. Production Studio. Excelente, va a salir música nueva para Carriers. Estamos trabajando también en eso, cantándole a cosas que un cristiano jamás le cantaría, que me parece eso maravilloso. Sí, vienen hartas cosas, entonces gracias por seguirnos. Si llegó hasta acá, gracias, compartan nuestro material. Si está de acuerdo con nosotros, hágalo. Si no, escríbanos los comentarios y debatimos. La idea es que empecemos a traer como los comentarios acá y los hablamos también, pues para ver todas las posiciones, porque acá simplemente tenemos tres posiciones. Y es bueno escuchar entre las opiniones. Muchas que pueden haber y complementar, enriquecer, contradecir. Ahora, si usted nos está viendo de alguna iglesia en especial y se sintió atacado, perdónenos. Estamos hablando a nivel general de la iglesia del Señor, más allá de un punto u otro punto, otra iglesia o nada, cero. Acá estamos simplemente en una opinión global de lo que pensamos y ya. Y sí, y no porque uno digamos, no esté de acuerdo con la iglesia en todo lo que hace, va a abandonar la iglesia. No, sí, cero. Somos una comunidad, sirvan, precisamente plántense. La idea, exacto, plantarse en una iglesia, compartir más de dar Cristo, fruto y no solo engordarse, sino salir y dar amor, que eso es para eso es que uno va a una iglesia, para equiparse y salir a hablar de él. Punto. ¿Listos? Ya, chao. Nos vemos para hasta el próximo episodio.